Hola, ¿qué tal jóvenes? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte del curso de Excel básico correspondiente a la semana 2. Como ustedes verán, ya en la plataforma ha sido colgado lo que es el archivo correspondiente a la semana número 2, que es este de acá, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien, yo ya lo descargué. Para descargarlo es sencillísimo, solamente le damos clic aquí y damos un clic aquí y automáticamente empieza la descarga. Yo ya lo tengo aquí, voy a abrirlo y vamos a empezar con ejecución y desarrollo del curso. Aquí está. Este es el archivo con lo cual vamos a desarrollar, vamos a habilitar. Es muy importante que habilites la edición. De no ser así, vamos a tener problemas, ¿no? Aquí nos dice en la barra de títulos, es muy importante leer, que la vista está protegida. Habilitamos edición y ahora sí, te darás cuenta que ya cambió el título. El primer punto que vamos a tratar en este video va a ser el tema de las validaciones. Validaciones en Excel, ¿correcto? Validaciones. ¿Qué es una validación? Una validación es la forma en que podemos restringir el acceso a una hoja de cálculo para la escritura de un determinado valor. Por ejemplo, aquí tenemos una simulación de un registro de notas. Tenemos la nota 1, la nota 2, 3, el promedio. Y debemos de tener en cuenta que estos valores son los que normalmente vamos a ingresar. Es muy importante eso, ¿sí? Estos son los valores que vamos a ingresar. Sin embargo, si yo le doy esta hoja de cálculo a una persona y esta persona, por ejemplo, dice yo voy a poner 100 allí, ¿sí? Si yo voy a poner 100 aquí, se me antoja poner 100, fíjate, o 1000, le doy enter y nos damos cuenta que sí, efectivamente, nos permite ingresar el valor de 1000. Y esto, pues definitivamente está mal, porque en un registro de notas, como sabemos, los valores están comprendidos entre 0 y 20, definitivamente, ¿no? Los valores son entre 0 y 20. Entonces, por aquí, esto está mal. Yo no puedo poner ni 1000, ni 100, ni 21, ni valores negativos tampoco. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es generar una validación, pero esta validación va a ser tipo decimal. ¿Por qué? Porque yo puedo poner que este alumno, por ejemplo, sacó 18.6 y es un elemento decimal. Para ello, nos vamos a dirigir al menú y dentro del menú vamos a ir a la opción de datos y en datos, fíjate acá, que tenemos lo que viene siendo validación de datos. Datos, aquí lo tenemos, validación de datos, ¿correcto? Recuerda bien, datos, validación de datos. Nos vamos a menú datos, en la parte de herramienta de datos hay una opción llamada validación de datos, donde tenemos que hacer clic para generar la validación. Yo lo voy a hacer, vamos a dar clic aquí en este pequeño bloque que tenemos ahí, ¿sí? Y vemos que se nos despliega un menú emergente allí, donde voy a elegir la primera opción que dice validación de datos. Como ustedes sabrán, en Excel, cada vez que nos posicionamos sobre una de las herramientas, nos sale una breve leyenda. Fíjate aquí lo dice, ¿no? Dice allí, vamos a ver por acá, nos posicionamos, ahí está, ¿no? Ahí aparece la leyenda, donde me da una breve descripción de lo que hace esta herramienta. Voy a darle clic aquí y nos aparece esta ventana donde puedo hacer la configuración. En esta ventana tenemos tres pestañas, conocido como pestañas, o también como etiquetas. ¿Cuáles son? Configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. En la primera parte, que es la configuración, vamos a proceder a aplicar el criterio de validación. Criterio de validación que me dice permitir, y aquí tengo un cuadro de lista desplegable. Al darle clic allí, yo tengo la opción para darle pues múltiples elementos. En esta parte vamos a decirle decimal. ¿Por qué? Recuerda que estamos hablando de valores decimales. En datos yo tengo la opción de aplicar una regla, ¿no? Decirle, y quiero que me muestre valores que no están entre, que son iguales a, no igual a, mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que. Aquí voy a elegir la primera opción, entre, ya que los valores que quiero que sean ingresados van a estar comprendidos entre 0, valor mínimo, y 20 como valor máximo. Vamos a darle a aceptar. Y ahora sí, vamos a corroborar.
yo voy a ponerle aquí, por ejemplo, menos 2, un valor negativo. Le doy Enter. Acá hay un detalle que no había elegido el bloque donde iba a trabajar. A ver. No importante, primero hay que elegir. Se me había pasado eso. Ya. Entre. Ya. 0 y 20. Voy a darle ahí. Ahora sí. Voy a poner un valor posterior. 21. Le doy Enter y fíjate que automáticamente salta el mensaje de restricción. ¿Sí? Un mensaje de restricción que ya está ahí. Voy a poner acá. A ver. Aquí me quedó el valor. Menos 15. Y fíjate que no me deja, ¿no? No me deja. Aquí está un valor que se ha quedado pegado ahí. Vamos a ver. Menos 5 o menos 2 le habíamos puesto. Ahí está, ¿no? Fíjate. No me deja colocar un valor que no esté comprendido en el rango de lista. Voy a poner menos 1. Tampoco. Le voy a poner 100. En cualquiera de los campos que han sido validados. Si te das cuenta, cada vez que yo ingreso un valor ahí, el mensaje que me sale no es un mensaje personalizado, ¿sí? No es un mensaje personalizado. ¿Cómo podemos personalizar el mensaje? Pues muy fácil, a través de el mensaje de error. Selecciono, muy importante seleccionar, aplico validación de datos y esta vez nos vamos a ir a la tercera pestaña, que es la pestaña mensaje de error. Fíjate, tenemos distintos estilos, ¿no? Advertencia, información y el primero de ellos que es alto. Lo recomendable es que coloquemos alto porque este no me va a dejar pasar si es que cometo algún error. Voy a poner aquí error de datos. Ahí está, error de datos. Y en el mensaje le voy a poner lo siguiente. En el mensaje puedes ponerle lo que tú desees, en el título también. Voy a poner por aquí los datos ingresados no son válidos. Por favor, revise. Revise y reintente. Ese es el mensaje. Le voy a dar a aceptar y vamos a probar. Vamos a ver. Voy a poner aquí el último, voy a elegir esta vez 22. Y fíjate que ahora ya me da un mensaje personalizado, ¿no? El título, error de datos. El mensaje, los datos ingresados no son válidos. Por favor, revise y reintente. Si le doy a reintentar, me permite volver a ingresar el valor. Voy a decirle 25. Tampoco me lo da, ¿sí? Si le doy cancelar, me vuelve al valor anterior. Esa es una validación de datos tipo personalizado, ¿sí? Ahora, si yo pongo un valor que no es, imagínate que una persona terca no sepa cuál es el valor, obvio, ¿no? Porque no te dice que el dato es errado, pero no te dice qué datos el que yo debo ingresar, pues puedes aplicar, vamos a seleccionar, recuerda, que no te pase lo que me ha pasado a mí hace un momento, seleccionamos todos, validación de datos y fíjate que aquí tienes una pestañita que dice mensaje de entrada, ¿sí? Y en el mensaje de entrada vamos a poner lo siguiente, seleccione o ingrese un valor del rango, dos puntos, los valores válidos están comprendidos entre 0 y 20. ¿Listo? ¿Ya está? Vamos a darle a aceptar. Ok. Ahora fíjate. Aparentemente no pasó nada, pero si yo me posiciono sobre un valor para cambiarlo, me doy cuenta que ya aparece allí un mensaje, ¿no? Ingrese un valor del rango, dice los valores válidos están comprendidos entre 0 y 20. En cualquiera de ellas, ya que le hemos aplicado a todos. Entonces, fíjate, hemos validado, lo hemos restringido, como decíamos hace un momento, y él no va a poder, él o ella no va a poder ingresar datos que no estén comprendidos dentro de la regla que hemos aplicado, ¿no? Es decir, elementos decimales comprendidos entre el 0 y el 20. Decimales positivos. El promedio no, porque el promedio es un elemento que se va a calcular. Esa es la primera forma de validación que tenemos allí. Y esta es una validación decimal. ¿Correcto?
validación decimal. No es la única. Vamos a ver también validación tipo lista. Vamos a ver cuál es la validación tipo lista que vamos a aplicar. Validación tipo lista. Vamos a ver cuál es la validación tipo lista. Para poder explicar esto, vamos a colocarnos aquí y voy a poner lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. Procedencia. Como quiero dar un salto en línea, recuerda almacenter. Del almacenter nuevamente alumno. Ahí está, fíjate. Redimensiono un poquitín por acá. Y voy a copiar el formato. Recuerda que para copiar el formato tienes que estar en el menú inicio. Te ubicas en la muestra, es este de acá. Le digo copiar y aplico ahí. ¿Te das cuenta? Al enter nos permitió darle un salto de línea. Selecciono y le aplico todos los bordes aquí. Listo, ya está. Acá debajo vamos a poner ciudades, ¿correcto? Y por aquí voy a poner algunas. Nuestra querida ciudad de Piura, Lambayeque, que está cerquita, La Libertad, vamos a poner Tumbes también por aquí, Cajamarca y Jaén. Ahí está. Le voy a aplicar un determinado formato para verlo bien. Aquí está. Ahí lo tenemos. OK. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a validar en función de estos elementos que están aquí. Y esta va a ser una validación, ¿sí? Una validación, como les decía hace un momento, tipo lista, ¿correcto? Validación tipo lista. Vamos a ver, ¿cómo sería la situación? Vamos a seleccionar todo este bloque, regresamos a datos, y en datos voy a ir a validación de datos, configuración, y en esta oportunidad vamos a darle tipo lista, ¿correcto? Validación tipo lista. OK. Ya estando allí, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos ubicamos por acá y seleccionamos todo este bloque. Así como está ahí. Lo seleccionamos, fíjate, desde Piura, ya hasta Jaén, y le vamos a dar a aceptar. ¿Qué ha pasado? Aparentemente no ha pasado nada, aparentemente, pero fíjate, si tú te pones ahí, ya aparece un pequeño botoncito que te despliega un bloque de ítems, los cuales te va a permitir seleccionar sin necesidad de que tú lo tengas que escribir. ¿Te das cuenta? Esto es una validación tipo lista que definitivamente te facilita las cosas, ¿sí? De sobremanera, y no solamente eso, sino que también es una validación. O sea, no solamente te genera un cuadro de lista desplegable, como lo estás viendo aquí, ¿sí? Sino que también te lo valida. Esto implica que la persona que va a utilizar la hoja ya no va a poder ingresar un valor que no sea. Recordemos también que para poder seleccionar o ingresar algún dato, presionamos F2. Mira, ve, yo voy a poner aquí F2, me permite escribir, voy a poner Lima, doy Enter y salta el mensaje que viene por defecto. Si tú quieres, en este caso, personalizarlo, recuerda que seleccionas todo el bloque, validación de datos, y esta vez te vas a mensaje de error, ¿sí? Error en el ingreso. Ahí está. El valor ingresado no está comprendido en la lista. Elija uno de los valores que se le presenta en el cuadro desplegable. Ahí está. Recuerda que el mensaje puedes ponerle que tú desees, ¿no? Vamos a dar a aceptar. Ahora sí, me pongo por aquí para poder escribir, presiono F2. Ahí está. Ahora voy a borrar, voy a poner Lima. Y fíjate, ya aparece ahí, ¿no? Si le doy cancelar, me regresa al valor. Esto es una validación tipo lista. Hemos cogido este bloque de datos para poderlos ingresar ahí.
Vamos a ver otro ejemplo. Por aquí vamos a poner sexo. Ok. Aplicamos todo este bloque. Inicio, recuerda. Le damos ahí todos los bordes. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Fíjate, teniendo seleccionado, vamos a ir a datos. Y en esta oportunidad, en el bloque de configuración, en lugar de, vamos a poner lista, pero en lugar de seleccionar un bloque de lista, vamos a poner lo siguiente. Como son pocos los ítems, yo voy a poner masculino, punto y coma, fíjate, femenino. No estoy eligiendo ningún bloque. Masculino, punto y coma, femenino. Voy a darle a aceptar y, fíjate, ahí lo tengo. ¿Sí? Me permite elegir. Es decir, cuando hay pocos, son pocos la cantidad de ítems, lo recomendable es que los ingreses directamente a través de separación de punto y coma en la lista, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo de validación de datos. Uno tipo lista, ¿sí? Y el otro, pues, tipo decimal. Allí lo tenemos. Las edades las podemos también validar y esta sería una validación tipo entero. Porque fíjate, ya cuando has pasado la edad de bebé, nadie te dice, oye, ¿qué edad tienes? Tengo 16 años y 3 meses. No lo dices así, ¿no? ¿Qué edad tienes? Tengo 25 y 8 meses, ¿no? Es un valor entero. Entonces aquí, validación de datos, recuerda datos, validación de datos, y esta vez le decimos número entero. Y de la misma forma le voy a decir, pues, que elijo un valor. Si son alumnos, en este caso de secundaria, pues yo pondría valores comprendidos entre 11, vamos a ser un poquito flexibles, y 17. Ahí está. ¿Ok? Si yo quiero poner que es un alumno que tiene 18 años, doy enter y automáticamente va a saltar la restricción que estamos manejando ahí. Tiene 21, no, este señor no puede estudiar porque ya ha pasado la edad para estar en el bloque secundario, ¿no? ¿Te das cuenta? El mensaje de la misma forma lo puedes personalizar tal cual lo hemos hecho hace un momento. Bien, hasta aquí hemos llegado con lo que es validación de datos. Vamos a ver otro tipo de validaciones más adelante conforme vayamos trabajando en la hoja de cálculo. Lo que vamos a ver a continuación es un tema referido a formato condicional. Formato condicional. Un formato condicional es aquel que se aplica, vamos a hacer un feedback referente a la clase anterior, una retroalimentación. Un formato condicional es aquel que se aplica siempre y cuando se cumpla una condición, es decir, siempre y cuando siga una regla. Ahora, ¿qué condición? ¿Qué regla? Esa regla la vamos a especificar nosotros aquí, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de formato, estamos hablando de que el bloque pues, le vamos a poner negrita, cambio de color, color de línea, borde de línea, relleno de celda, ¿no? Si yo vengo por aquí, vamos a poner las dos condiciones. ¿Cuál va a ser la condición? Vamos a ver si el alumno está aprobado, es decir, si tiene mayor, nota mayor o igual. Vamos a ponerle a 11.6. Entonces él estaría aprobado. Ya él estaría aprobado. Y si está aprobado, aplicaríamos lo que es un color azul y negrito, tal cual un registro. Si él tiene notas menores o iguales a 11.5, significaría obvio que está desaprobado. Desaprobado, ¿verdad? Para lo que es aprobado, ¿ya? Para lo que es aprobado, tendríamos lo siguiente, ¿no? Aprobado, vamos a aplicar por aquí negrita, ¿sí? Un color relleno negrita, es decir, resaltado, negrita y color azul, ¿correcto? Para los desaprobados, para los aprobados, perdón. Para los aprobados, ya para los aprobados, va a ser también negrita, le he puesto negrito arriba, bueno, negrita, y color rojo, ¿correcto? Esas serían las reglas que vamos a aplicar. Es decir, tenemos allí un formato condicional,
¿correcto? Un formato condicional, ¿sí? Que se va a ejecutar, ¿sí? En función de lo que queramos aquí. Muy bien, ya habiendo dicho eso, pues vamos a aplicarlo. Como verás, son dos reglas, una para los que están aprobados y otra para los que están desaprobados. Vamos a proceder entonces. Seleccionamos los elementos que queremos aplicar, incluyendo los promedios. Ahí está. Nos vamos a inicio y en inicio, fíjate que tienes una opción que dice formato condicional. Vamos a aplicarle allí formato condicional. Sí, más adelante también vamos a ver otros tipos de formato que obedecen a una condición. Vamos a darle a administrar reglas, nueva regla y voy a elegir la segunda opción. ¿Correcto? Voy a elegir la segunda opción, la que dice aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Esta es la que vamos a elegir. Voy a darle clic aquí y voy a decirle si es mayor o igual que, habíamos dicho 11.6, debería tener un formato negrita, que está, y color azul. Allí lo tenemos. Le damos a aceptar, ¿sí? Aceptamos y ya tenemos la primera regla. Recordemos que esta regla la puedes eliminar desde aquí, ¿sí? La segunda, nueva regla, vamos a decirle, volvemos al segundo bloque y le vamos a decir menor o igual que. Esta vez, menor o igual que 11.5. Si esto es así, vamos a decirle que sea negrita, pero el color queremos que sea rojo. Le damos ahí color rojo. Aceptamos, ya tengo, acepto nuevamente y ya tengo mis dos reglas. Le voy a dar a aceptar y fíjate que automáticamente el formato condicional se ejecuta sin ningún tipo de problema. Y él va a cambiar de manera automática. Fíjate que aquí yo tengo un 5. Si a mí me dicen, oiga señor, yo no saqué 5, aquí están mis exámenes. Bueno, me equivoqué. Vamos a ponerle 18. Mira, ven, voy a cambiar 18 y como verás, automáticamente cambia el color. ¿Sí? Este señor no tenía 17, era 7, se equivocó. Pongo 7 y fíjate que no tengo por qué cambiar el color, ya que él lo hace automáticamente por mí. A eso le llamamos formato condicional, es decir, voy a aplicar un determinado formato siempre y cuando se cumpla una determinada condición, ¿correcto? Allí lo tenemos, formato condicional. Voy a pasar al siguiente bloque. Este es un bloque sencillísimo, ¿sí? Donde tenemos que aplicar unas fórmulas y esto va a estar súper sencillo. Fíjate, a modo de training, nos dice subtotal, sería súper sencillo, ¿no? Nos dice que el subtotal va a ser precio unitario por cantidad. Voy a cambiarle el color para que se vea un poquito mejor. Voy a decirle que el color quiero que sea blanco. Ahí está. Entonces vamos a aplicar. Dice subtotal, precio unitario por cantidad, por lo tanto, yo puedo aplicar aquí la función producto. Igual, producto, paréntesis, y aplico el rango de celda, ¿verdad? Seleccionamos ambos, le damos Enter, y ahí está. Simplemente arrastro, ahí está, y tenemos el resto de los valores. Recordemos que este símbolo de numeral o hashtag no es que hay un error en sí en la fórmula, sino que esto me indica que falta espacio. Para ello voy en la parte de arriba, aquí en la parte que une las dos columnas, le doy doble clic y este se redimensiona de manera automática y de manera exacta, ¿verdad? Descuento, me dice que va a ser el 3.25, entonces yo voy a poner 3.25% por, me dice allí, fíjate, el subtotal. Le doy Enter, le doy ahí F4, que es el subtotal, Enter y ya lo tengo. Fíjate qué fácil, ¿no? Seleccionamos, ahí está. Precio neto me dice que es el subtotal menos el descuento. Sencillísimo, decimos igual, subtotal, que es la celda F4, menos el descuento, que está aquí. Le doy Enter y ya lo tenemos. Aplicamos al resto de opciones. Nuevamente el hashtag, me doy la parte de arriba, me faltó espacio, doble clic, ahí está. El flete me dice que es el 3.15%, ¿correcto? Del precio neto. Entonces lo voy a multiplicar
por el precio neto. Aquí está. Enter. Ahí lo tenemos. Fíjate qué fácil, ¿no? Aplicamos al resto y ya está. Vamos al seguro. Nos dice que es el 5.11% igual 5.11, pongo el símbolo de porcentaje, por ciento del precio neto. Aquí está, precio neto. Le doy enter y ahí está. Recordemos que podemos arrastrar o simplemente aquí hay un bloque de color verde, le doy doble clic y automáticamente se aplica al resto, como tú creas conveniente. Total de recargo me dicen que es flete más seguro. Están cerca. Entonces aquí aplico la función suma, igual, suma, es una función que ya hemos visto, y seleccionamos ambos valores, flete y seguro, lo cual implicaría que esta función me estaría sumando ambos valores. Le doy enter, ahí está, doble clic aquí en el puntito verde, ahí lo tenemos, nuevamente falta espacio, me voy aquí al medio, doble clic y ya lo tenemos. Valor venta, vamos a ver qué nos dice el valor venta, precio neto más total recargo. ¿Sí? Precio neto más total recargo. Aquí tengo que sumar estos dos valores de aquí, precio neto más total recargo. Podría aplicar la función suma, es cierto, pero tendría que separarlo por punto y coma. Entonces, para no complicarme la vida, no complicarlo, lo digo igual, precio neto, le pongo el símbolo de más total recargo. Ahí está, ¿no? Le damos enter y lo tenemos. Ahí está, doble clic y en la parte de arriba tenemos ese bloque. Ahora, el IGB, que es equivalente al 18%, y 19, vamos a borrarlo, 18%, ¿ya? Del valor venta, ¿sí? Entonces, decimos igual 18% por el valor venta, que aquí está. Enter sería el E4, le damos arriba para que nos permita ver mucho mejor, doble clic, ahí está, nuevamente nos da, ahí lo tenemos. El precio de venta finalmente es el valor de venta más el IGB, correcto, valor venta más IGB. Aquí aplicaría la función suma, nuevamente, igual suma, ya que están los valores muy cerca, ¿sí? Son valores contiguos, enter, y allí lo tenemos. Fíjate qué fácil hemos logrado rellenar estos elementos. Allí está, correcto. Finalmente, aquí en la parte inferior me piden los totales, lo cual tendría que hacer la sumatoria de cada uno de los bloques, ¿no? Para, es decir, la sumatoria de todo este bloque para hacer el subtotal, ¿correcto? Entonces, igual suma y selecciono todo este bloque. Ahí está, enter, listo. Como es una referencia relativa, que en breve vamos a explicar con más detalle, nos desplazamos hacia la derecha y hemos llenado ya este bloque, dice listado de cables y accesorio para redes. Ya lo tenemos, súper sencillo, ¿sí? Súper sencillo, entonces no hay ningún problema. Correcto, ahora sí, vamos a pasar. Este es un repaso, este ha sido un repaso de fórmulas, ¿no? Es un repaso de fórmulas más que todo, ¿no? Bien, ahora sí, ya habiendo visto este repaso de fórmulas, vamos a pasar a la tercera hoja, que es la hoja correspondiente a las ventas. Vamos a ver aquí. Y aquí, fíjate, también lo tenemos súper sencillo. Aquí me dice el total de ventas. Un repaso más, igual suma, y para el total de ventas tendría que seleccionar todo este bloque de aquí. Ahí está. Puedo cerrar el paréntesis, también lo puedo dejar ahí, Excel lo cierra por mí y ya lo tenemos el total de ventas. Súper fácil, aplicamos, jalamos ahí. Ahí está. Ya tengo el total de ventas. Ahora me pide el promedio de ventas, aplicamos la función promedio, ¿sí? Igual promedio y pasamos todos los valores que están aquí. Cierro paréntesis y aplicamos. Allí está. Ahora aquí vamos a ver dos funciones que no hemos visto, pero que son súper sencillas. Son la función máximo, ¿correcto? Y la función min. Esta función, como su propio nombre lo dice, me va a devolver el valor mayor de un conjunto de datos
y en contraparte la función mínimo, pues el valor menor. Me dice que quiero saber el valor mayor de todo este rango, todo este bloque que está aquí, ¿sí? Obvio que el valor mayor, ahí a simple vista vemos que es el 962.50. Vamos a aplicarlo, entonces le decimos aquí igual, máximo, max, paréntesis, y seleccionamos todo este rango de datos. Le damos enter y fíjate, efectivamente me está devolviendo el valor mayor de ese bloque de datos. ¿Te das cuenta ahí? Una función súper fácil, ¿correcto? Arrastramos para obtener el total. Allí. Y está. Y ahora me pide el valor mínimo. Aquí el valor mínimo, como ustedes comprenderán, podrán observar a simple vista, podemos ver que es el valor de 625. Es el valor mínimo, ¿sí? Entonces, para no estar revisando de uno en uno, aplico la función mínimo. Le voy a decir aquí, igual, mínimo, min, selecciono todo el rango de celdas, doy enter y ahí está, fíjate, he obtenido el valor mínimo de este conjunto de celdas. Ahí está. ¿Cuál es el valor mínimo? Pues a simple vista allí está, es 625, el cual lo estamos apreciando aquí. ¿Correcto? Esa es la función mínimo. Voy a arrastrar para obtener el resto de resultados y hemos llenado ya la tabla. Si me voy aquí me pide el total de ventas, ¿cierto? Aquí aplicamos lo que es la función suma. Igual suma y nos pide el total de ventas por trimestre, ya que esto es así. Seleccionamos igual suma, todo ese bloque, enter, allí está, y lo vamos, arrastramos hacia la parte derecha. Ahora aquí me pide el promedio trimestral, el promedio del primer trimestre, el segundo, el tercero y el cuarto. Aplicamos igual promedio, paréntesis, seleccionamos todo este rango de datos, enter, allí, desplazamos hacia la derecha, fíjate que fácil, ¿no? Y ya está. Ahora me pide el valor máximo por trimestre. Igual, max, que es la función que me permite obtener el valor más alto de un conjunto de datos, selecciono y ahí está. Dice que la venta más alta en el primer trimestre equivale a 1093 soles, ¿correcto? Es referente a teclados. Aplico, ya lo tenemos. Y por aquí vamos a ver una función que es la función mínimo. Mínimo, ¿no? Igual min, ya saben que en contraparte de la función máximo, este me devuelve el valor mínimo. Aplico, le doy enter y fíjate que es fácil. Allí lo tengo, mínimo. Súper sencillo. Aquí ahora me dice el total de productos y aquí nos vamos a adelantar un poquito a las siguientes hojas que vamos a ver. Vamos a ver la función contar. Hay que tener en cuenta que la función contar, en este caso me va a contabilizar solamente valores numéricos. Muy importante, solamente valores numéricos. Es decir, si fuese un valor de texto, no lo va a contabilizar. Aquí no tenemos ningún problema porque me dice el valor máximo, el total de productos. Es decir, fíjate, yo tendría que contar eso, ¿no? ¿Sí? Tendría que contarlo y devolver el valor aquí, ¿sí? Sin embargo, aquí me pide no solamente la cantidad de productos, ahora vamos a ver, por trimestre, no me especifica. Como no me especifica y está en este bloque, pues yo voy a tomar este elemento aquí, ¿sí? Vamos a ver, voy a tomar el elemento que está aquí, ¿correcto? Ahí está. Ese elemento que está ahí es el que voy a tomar para ejemplarizar. Entonces le digo, fíjate, igual, contar y selecciono todo este rango. Es suficiente, le doy, cierro paréntesis, le doy enter y me dice que el total de productos que tenemos allí es equivalente a 10. Súper sencillo, ¿correcto? Hemos hecho un repaso de funciones tales como promedio, producto, sumar y las funciones que hemos agregado aquí, como es la función máximo,
y la función mínimo, ¿correcto? Función máximo y función mínimo, así como también la función contar, que ya de aquí la vamos a ver con más detalle en las siguientes hojas, ¿correcto? Entonces, ya teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la siguiente hoja, la cual me dice entendiendo referencias mixtas. Es un tema que ya lo tocamos en la primera clase, pero he creído conveniente volverlo a explicar, ya que es un punto crucial para que ustedes puedan desempeñarse sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar a la siguiente hoja entonces, llamada entendiendo referencias. Damos clic aquí y fíjate que tenemos un bloque súper sencillo. Para poder calcular el subtotal y el IGB, que son funciones, fórmulas muy básicas, yo voy a combinar. Recuerda que para combinar seleccionas el rango de celda y le das aquí, estando en inicio, le das combinar. Aquí voy a hacer lo propio, combinar, y aquí voy a hacer lo propio, también combinar. Para obtener el subtotal, sabemos que esto es igual al total sobre 1.18, ¿correcto? Para obtener el IGB, esto es equivalente al subtotal por el 18%, ¿correcto? Con estas dos fórmulas vamos a trabajar para poder obtener los resultados. Y el total sabemos que es igual al precio por las unidades, ¿correcto? Ahí está. Listo, eso es suficiente para poder aplicar las fórmulas. Correcto, ahora sí, vamos a aplicar. Voy a poner un colorcito aquí para que resalte. Ahí está. Aplico el total primero, igual, producto, ya que voy a multiplicar, dice ahí precio por unidades, selecciono este bloque, ¿sí? Que sería el rango de celdas B2 hasta C2. Recuerda que los dos puntos significa hasta. Le doy enter y ya he obtenido el total. Me voy hasta la parte inferior, lo he llenado y ahora sí voy a aplicar el subtotal. Y le digo igual subtotal, ¿sí? Igual a, perdón. Aquí igual total sobre 1.18, ¿sí? Estamos aplicando la función o la fórmula que estamos viendo aquí, ¿correcto? Eso es lo que estamos aplicando allí, ¿correcto? El total sobre 1.18. Recuerda que el total es equivalente a 1200, ¿sí? Es decir, 1200 sobre 1.18. Ok, le damos enter y ya lo obtenemos. Te preguntarás por qué cada vez que tú te desplazas o arrastras una fórmula, el resto de valores se dan automáticamente. Esto es muy sencillo. Por una simple razón. Excel de por sí aplica las referencias conocidas denominadas como referencias relativas, ¿correcto? Excel por defecto es relativo. ¿Qué quiere decir que sea relativo? Fíjate, para poder obtener este resultado que estamos viendo aquí, ¿ya? El subtotal, hemos visto, ¿sí? Hemos visto que está interviniendo el total, voy a ponerle otro color para que lo diferencie mejor, está interviniendo el total, ¿sí? ¿Ya? Ahí está el total sobre un valor pues fijo. Cuando yo arrastro este valor al siguiente elemento, ¿sí? El 1200 va a cambiar su estado, ya no sería 1200, ¿sí? Va a cambiar su valor, ya sería 14400. ¿Por qué? Nos dice la teoría que las referencias relativas, ¿sí? Son aquellas que los valores que intervienen en una función se desplazan de manera conjunta con ella. ¿Dónde está la función o fórmula? Está aquí. Si yo me vuelvo a arrastrar, el valor equivalente a él, es decir, este valor, también se va a desplazar de manera conjunta, es decir, ya estaría dividiendo, en este caso, 17.550 sobre 1.18. Vuelvo a cambiar aquí,
¿sí? La principal, y los valores que intervienen en ella se desplazan de manera conjunta, es decir, va a dividir ahora 19.880 sobre 1.18. Vamos a ver, fíjate, voy a arrastrar y ahí está, ¿sí? Si yo quiero auditarlo, muy importante que nos vayamos a fórmulas, y allí en fórmulas tenemos un elemento que dice rastrear precedente. Me pongo aquí, fíjate, me dice que este es el valor del que está interviniendo. Vuelvo aquí abajo, ¿sí? Me dice que ahora es este señor. ¿Te das cuenta, no? Cómo se van desplazando de manera conjunta con él. Allí lo estamos viendo, no existe ningún tipo de problema. Ahí está, ¿sí? Se desplaza, se desplaza, se desplaza aquí también, ¿sí? Aquí por lo consiguiente se va a desplazar y aquí también tenemos el elemento, ¿no? Esa es una referencia relativa. Una referencia relativa, de acuerdo a la teoría que hemos dado en clase, es aquella cuyos elementos que intervienen en una función se van a desplazar de manera conjunta con ella. Es por eso que obtenemos estos resultados. Ahora, vamos a darle quitar flechas, vamos a aplicar el IGB. Para aplicar el IGB, vamos a hacer lo siguiente. Bien, aplicando este principio, ahora vamos a obtener el IGB. El IGB en este caso es igual al subtotal por el 18%. Bien, entonces vamos a aplicarlo, vamos a decirle igual, aquí está, ¿no? Subtotal, que es el valor que tengo aquí, por 18%. Aquí tenemos el valor de 18, lo vamos a hacer así, no lo vamos a escribir, sino que vamos a darle clic aquí para poder entender bien el ejercicio, lo cual nos quedaría igual D2 por D11. Le doy Enter y efectivamente he obtenido el IGB. Sin embargo, cuando yo me desplazo hacia la parte inferior para generar el resto de resultados provenientes de la fórmula, veo que me da 0. ¿Y esto es por qué es? Porque Excel, como les decía hace un momento, es relativo. ¿Qué quiere decir? Recuerda que los elementos que intervienen en el valor obtenido por la función, en este caso, ¿quiénes son? Pues es el subtotal, es este de acá, ¿sí? Y el IGB. Cuando yo me desplace, es decir, me desplazo de aquí hacia acá, los elementos que intervienen en la función van a cambiar su valor. Es decir, este 1016 va a cambiar, va a saltar al siguiente elemento, ¿sí? Que sería 12.203.39, ¿sí? Cambia, y no solamente él, recuerda que interviene en la función este elemento de aquí y también este. Y él también salta. Y fíjate que va a multiplicar por un valor vacío. Cuando hemos vuelto a arrastrarlo, ¿sí? Te darás cuenta que los elementos que intervienen en la función, ahora era él, va a cambiar, ¿sí? Para conmutar este valor. Pero aquí también cambia. ¿Te das cuenta? Esto es porque es relativo, ¿sí? Recuerda que referencias relativas son aquellas que se desplazan, ¿sí? Son aquellas que desplazan los valores que intervienen en una función de manera conjunta. Si queremos auditarlo, fíjate, vamos a ir a fórmulas y le decimos, me ubico aquí, rastrear precedente. Y fíjate, me dice que es este valor y este valor. Me ubico en la siguiente celda, rastrear precedente, y ahora fíjate aquí, me dice que ha cambiado, pero aquí también cambió. ¿Te das cuenta? Y así con el resto de elementos. Voy a aplicarlo a todos para que puedas ver. Ahí está, rastrear precedente. A ver, ¿estamos grabando? Sí, estamos grabando. Y fíjate, cambió y aquí también cambió. Ya no hay nada. ¿Sí? Cambió y aquí también cambió. Ya no hay nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para resolver esta complicación? Voy a darle quitar flechas y voy a borrar los valores que son los erróneos. Aquí. Recuerda que tenemos como resultado, voy a combinar aquí, tenemos como resultado la función D2 por B11. D2 por B11, ¿correcto?
¿sí? Que es la fórmula que estamos aplicando ahí, ¿no? D2 por B11. ¿Quién es D2? D2 sería el subtotal. ¿Quién es B11? B11 es equivalente al 18%, ¿correcto? ¿Sí? Así lo tenemos. B11 es este valor y D2 es el valor que tenemos aquí, ¿correcto? Ahora, cuando yo arrastre, me resulta que D2 cambia al siguiente. Eso es verdad, ¿sí? Me resulta. Sin embargo, ese señor de aquí no me resulta que cambie y cambie cada vez que yo vaya arrastrando. Es decir, B11, ¿sí? Necesito que no se mueva. Para inmovilizarlo tengo varias opciones. Vamos a aplicar la primera de ellas, que es la referencia absoluta. Fíjate que si yo me ubico aquí y me voy al cuadro de fórmulas, aquí arriba, me ubico ahí y presiono la tecla de funciones F4, me doy cuenta que al presionar una sola vez, se le ha agregado el símbolo de dólar tanto al inicio como al medio. Eso quiere decir que es una referencia absoluta. Es una referencia absoluta. De acuerdo a la teoría que hemos estado viendo, una referencia absoluta es aquella, ¿sí?, que inmoviliza un valor de celda tanto en fila como en columna. ¿Cómo se representa visualmente? Con el símbolo de dólar, tanto al medio como al inicio. Esto implica que si yo arrastro, ahora sí, obtengo resultados. Fíjate que si auditamos, me ubico aquí, me voy a fórmula, le digo rastrear precedente, mira cómo queda. Ahí está. Si te das cuenta, el primer valor de 2, cuando arrastró, cambió, porque no le he puesto ninguna referencia absoluta, cambia, pero el resto no. Ese señor lo he anclado, le he dicho, hey, no te muevas, y eso es precisamente porque le hemos convertido en una referencia absoluta, ¿correcto? Una referencia absoluta. Una referencia absoluta en Excel es aquella que imposibilita el movimiento de un valor de celda tanto en fila como en columna. Y si te das cuenta, hemos obtenido el resultado aplicando referencias absolutas en Excel. Ahora, no es la única. Vamos a obtener aquí el resultado, fíjate, tengo IGB2, el cual lo voy a calcular de manera idéntica. Voy a poner un color diferente para no confundirnos. Ya, voy a calcular IGB2. Para calcular IGB2 voy a hacerlo aplicando la misma función. ¿Qué función? Es decir, voy a poner un color aquí distinto. La fórmula, en este caso, aplicando la fórmula subtotal por el 18%, es decir, D2 por B11. Voy a combinar aquí las celdas para mostrar cómo es que se va a aplicar. D2, recuerda, por B11. Como quiero copiar el formato, recuerda, selecciono el origen, copiar formato y le digo, quiero que tengas el mismo formato. Ahí está. Fíjate. Aquí es relativo. ¿Cómo me doy cuenta que es relativo? Porque no tiene ningún símbolo de dólar. Cuando veamos un valor de celda aplicado a una fórmula o función que no tiene ningún símbolo de dólar, es relativo. Vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Igual D2, ¿quién es D2? El subtotal por B11, que es este valor que tengo aquí. Le aplico y obtengo, y si arrastro voy a tener el mismo problema de hace un momento, ¿sí? Voy a borrar los elementos que son errados, ok, y me voy a quedar solamente hasta aquí, ¿correcto? Ahora voy a aplicar lo que se conoce como referencia mixta. En las referencias mixtas tenemos dos tipos. Uno que es referencia mixta de fila y el otro que es referencia mixta de columna. ¿Sí? Referencia mixta de fila y referencia mixta de columna. Son dos. Referencia mixta de fila y referencia mixta de columna. Ahora, para poder entender esto, debemos de tener algunos detalles. ¿Cuáles? Por ejemplo, todos sabemos que las columnas, ¿sí?,
que son las que están aquí, las que estoy señalando, las columnas están en posición vertical en un inicio. Las columnas están en posición vertical en un inicio. Sin embargo, cuando yo lo veo como un todo, ¿sí? Mira, ve, vertical, ¿verdad? Cuando yo lo veo como un todo, es decir, si yo selecciono un conjunto de ellas, imagínate que selecciono todo este bloque, me doy cuenta que la formación de las columnas ha cambiado y ahora ellas están en horizontal cuando se aplica el todo. Entonces, las columnas, ¿sí?, están representadas por las letras y gobiernan el desplazamiento derecha e izquierda, ¿correcto? Las columnas son representadas por las letras y gobiernan el desplazamiento derecha e izquierda. Las filas en un principio están en horizontal. Sin embargo, se aplica aquí el mismo método. Cuando yo veo el todo, si lo veo como un todo, las filas invierten su posición y ahora van a gobernar el desplazamiento de arriba, ¿sí?, de arriba hacia abajo. Hay que tener en cuenta estos detalles. Las columnas representadas por las letras gobiernan el desplazamiento derecha-izquierda. Las filas representadas por los números gobiernan el desplazamiento de arriba hacia abajo, es decir, invierten su posición, se convierten en vertical. Lo mismo con las columnas. ¿Por qué es importante explicar esto? Porque fíjate acá, si yo quisiera, en este caso, inmovilizar a B11, porque B11 es la afectada, fíjate que B11 se empieza a desplazar, cuando yo arrastro, hacia abajo. Por lo tanto, eso me dice que tendría que aplicar una referencia mixta de fila, ¿correcto? ¿Por qué? Porque las filas gobiernan el movimiento de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, para poderlo solucionar, tendría que aplicarle el símbolo de dólar en el número. Fíjate, es decir, allí. Esto es un ejemplo de referencia mixta de fila. ¿Por qué sé que es de fila? Porque está el símbolo de dólar en el número. Y las filas son representadas por el número. Si yo le pongo el símbolo de dólar aquí, en la fila, quiere decir que este señor no se va a mover ni hacia arriba, ¿sí?, ni hacia abajo. Y como comprenderás, no queremos que se mueva hacia abajo. Vamos a aplicarlo entonces. Venimos por aquí, en la barra de fórmulas, me ubico ahí, presiono la tecla de funciones F4, a la primera se convierte en una referencia absoluta, vuelvo a presionar F4 y se convierte en una referencia mixta de fila, ¿correcto? Le damos Enter y mira cómo quedaría. Voy a ponérselo de una vez. Ahí está. Fíjate, si yo arrastro, veo que he solucionado el problema, ¿sí?, de la misma manera que lo he hecho hace un momento. Y ahí estamos viendo un ejemplo de referencia mixta de fila. Allí lo tenemos, ¿correcto? Hemos visto referencia mixta de fila, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Referencia mixta, voy a poner por acá para que lo puedas ver. Referencia mixta de fila. Es una referencia mixta de fila, entonces una referencia mixta de fila es aquella que inmoviliza el desplazamiento, ¿sí?, de arriba hacia abajo, correspondiente a la posición en bloque de las filas, ¿sí? Una referencia mixta de fila imposibilita el movimiento de arriba hacia abajo en un valor de Z, ¿correcto? Entonces hemos visto dos, referencia mixta de fila y referencia mixta de y referencia absoluta. Si yo lo voy a poner por acá para que tú lo puedas apreciar mucho mejor, aquí sería referencia absoluta, RA, así lo voy a colocar, referencia absoluta, ¿correcto? Y abajo tenemos lo que sería
referencia mixta, ¿sí? Referencia mixta. ¿Pero de qué? Referencia mixta de fila, ¿correcto? Referencia mixta de fila. Ahí lo tenemos, ¿correcto? Dos ejemplos. Ahora, ¿y cómo aplica la referencia mixta de columna? Pues muy parecido en realidad. La única diferencia es que ella va a imposibilitar el movimiento o desplazamiento derecha a izquierda. Para poder ejemplarizar, vamos a darle clic aquí. Vamos a tener una hoja más. Y vamos a poner ahí referencia M de columna. Referencia mixta de columna. Y vamos a hacer lo siguiente, fíjate. Vamos a seleccionar todo este bloque. Lo vamos a copiar, control C. Venimos aquí y lo vamos a pegar, pero lo vamos a pegar de una manera distinta. Es decir, venimos aquí, pegar, pegado especial y le decimos transponer. Transponer, ¿qué es lo que hace? Pues lo que hace es pegarlo, pero cambiando la posición de los datos. Fíjate, le doy a aceptar y ahora están prácticamente en una posición distinta. ¿Te das cuenta ahí, no? En comparación a la hoja anterior, está en una posición distinta. Para poder manejar esto a detalle, voy a borrar el IGB2 allí y voy a copiar esto de acá, ¿no? Copio esto, esto va a ser igualito, no tengo ningún problema allí, lo dejo aquí, ahí está, ¿ya? Y por acá voy a traerme esto para poderlo entender también y lo voy a pegar por aquí. Listo, ya está. Vamos a concentrarnos en el valor que yo voy a poner de color amarillo. Vamos a aplicar el subtotal. Y voy a decirle igual el subtotal, que es este que está aquí, por el IGB representado por esta celda, que es B11, ¿no? Y fíjate, si yo arrastro hacia la derecha, me doy cuenta que se aplica la referencia relativa. Es decir, todos los elementos que intervienen en la función se desplazan de manera conjunta con ella. ¿Cómo así? Fíjate, vamos a fórmulas, rastrear precedente, mira, ve. Cambio, yo me he desplazado hacia la derecha, cambio, cambio, cambio. A diferencia de la hoja anterior, esta vez yo me he desplazado hacia la derecha. Me moví, este señor se fue para acá, porque el movimiento ha sido hacia la derecha. ¿Te das cuenta? Cambio y ha cambiado, lo cual no me beneficia porque el 18 está moviéndose hacia la derecha, cambiando su valor inicial 18% por un valor nulo. ¿Te das cuenta ahí, no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo sería la función? Voy a quitar las flechitas, borro los ceros que están valores cerrados, me ubico aquí, ya, me voy a ubicar allí y tengo la siguiente fórmula. ¿Cuál es? Es este de acá, ya, voy a pegarlo, es el valor que tengo aquí. Fíjate, vamos a darle un poquito más de tamaño. Nuevamente está B11, pero esta vez a B11 yo necesito que no se mueva hacia la derecha. No quiero que este señor se mueva hacia la derecha. Entonces, de acuerdo a la teoría que hemos visto hace un momento, las columnas, cuando manejamos el todo, ellas gobiernan el desplazamiento, ¿sí? Derecha, izquierda, ¿sí? Entonces, derecha, izquierda. Entonces, aquí tendría que yo ponerle el símbolo de dólar. ¿Dónde? Tendría que ponérselo en la letra, es decir, aquí, allí. Si yo le pongo el símbolo de dólar allí, implicaría que este señor no se va a poder mover ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a ver. Entonces venimos aquí, nos posicionamos aquí en este bloque, me ubico aquí en el B11, F4 se convirtió en referencia absoluta, F4 una vez más se convirtió en referencia absoluta de fila, ¿por qué de fila? Porque está en el dólar está en el número, F4 una vez más y fíjate que ahora el símbolo de dólar está en la letra, le doy Enter y vamos a ver, ahora sí, nos desplazamos
Y fíjate que ya hemos obtenido resultados. ¿Cómo nos quedó? El símbolo de dólar ahora quedó aquí. ¿Te das cuenta? Lo que implica que es una referencia mixta de columna. Si yo audito, me voy a fórmulas, rastrear precedente. Fíjate que ahora le hemos dicho que no se mueva, que se quede ahí quieto, quietito, para poder realizar el trabajo. Esto es una referencia mixta, pero esta vez referencia mixta de columna. Ahí lo tenemos, ¿sí? Las referencias mixtas de columna son aquellas que imposibilitan el movimiento derecha-izquierda en una función, ¿correcto? Y el símbolo de dólar se pone en el inicio, es decir, en la letra. Muy bien, este es un ejemplo de referencias mixtas, tanto de fila como de columna. En esta oportunidad hemos visto de columna. Muy bien, hasta aquí vamos a llegar con este tema. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos un ejercicio que, bueno, ustedes tendrán que resolver, pero no va a ser materia de estudio para este bloque. ¿Correcto? Muy bien, vamos a llegar a esta hoja donde vamos a aplicar lo que es la función sumar sí. Recuerden que todo lo que es punto sí quiere decir que va a ejecutar una acción, ¿sí? Si yo veo, por ejemplo, un bloque que dice, una función que dice sumar punto sí, ¿sí? Me digo aquí en este bloquecito. ¿Sí qué implica? Sí es una condición. Esto quiere decir que va a ejecutar una acción, ¿sí? Va a ejecutar una acción, ¿sí? Va a ejecutar una acción en base, obvio, a esta condición que tenemos aquí. Ejecuta una acción en base a una condición. ¿Y cuál sería la acción? La acción en este caso sería la de sumar. ¿Te das cuenta? La acción sería la de sumar. Entonces, ¿qué es lo que hace la función sumar? Sí. Suma siempre y cuando se cumpla una sola condición. Suma siempre y cuando se cumpla una sola condición. Todo lo que es sí es un condicionamiento. Ejecuta una acción siempre y cuando pues se cumpla una condición. Ejemplo, aquí nos dice que queremos obtener el total de ventas solamente de Juan. ¿Te das cuenta? Solo de Juan. ¿Sí? Entonces me dice ahí, suma solamente los que son de Juan. Para poder realizar este ejercicio, vamos a aprender aquí a aplicar lo que es nombres de rango de celda. Nombres de rango de celda, ¿correcto? Fíjate que si yo quiero referirme a las ventas, yo tendría que poner así, F2, dos puntos, hasta F10. Y eso sería las ventas. Exacto, eso sería las ventas. Sin embargo, eso sería las ventas, se referiría a las ventas. Sin embargo, es un poco confuso estar colocando tanto número, ¿no? Sobre todo cuando las funciones crecen, esto se hace un poco legible. Es igual que en el celular. En el celular tenemos un montón de contactos, pero en definitiva no sabemos solamente algunos números, ¿no? Para poderlo recordar e identificar y hacerlo más legible, le aplicamos una etiqueta, por ejemplo, tía Paquita, tía Juanita, ¿no? Mamá, papá, etc, etc, etc. Son etiquetas que se aplican. Fíjate aquí, para poderlo ver, yo voy a hacer lo siguiente. Yo voy a aplicar aquí el total de ventas. Total de ventas. Y aquí también. Total de ventas. Obvio que para poder ejecutar el total de ventas, mira que estoy repitiendo la misma acción, voy a tener que sumar todo, ¿no? Aquí le voy a poner un color distinto. Voy a tener que sumar todo. Fíjate, yo digo igual, suma, y selecciono todo este rango. Cierro paréntesis y obvio me da el total de suma. Voy a comentar cómo comento una función. Selecciono, la copio, control C,
le doy escape y antes de pegarlo aquí le pongo la comilla simple, esa que está ahí. Y mira cómo me quedó. Igual suma, ¿sí? F2 hasta F10. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me sume desde la celda F2, que es esta que está aquí, hasta la celda F10. Es decir, va a coger todo el rango que tenemos aquí, ¿correcto? ¿Sí? Si bien es cierto, la función dio resultados, pero mire lo que vamos a hacer aquí. Yo voy a seleccionar todo este bloque y aquí me voy a posicionar en el cuadro de nombres y le voy a poner un nombre de etiqueta. Ventas, por ejemplo, o ventitas. Ahí está. Le doy Enter y aparentemente no pasó nada, pero fíjate, cada vez que yo me voy al cuadro de nombres, tengo un bloque que dice ventitas. Ahora, ¿cómo aplico aquí? Yo diría igual suma, paréntesis, y voy a presionar la tecla de funciones F3, lo cual me permite llamar a los nombres de rango de celda que he aplicado. F3, le digo ventitas, y mira cómo quedó, ¿ah? Le doy Enter y me doy cuenta que he obtenido el mismo resultado. Voy a aplicar el formato, he obtenido el mismo resultado. Pero si yo chequeo esto, mira cómo quedó. Voy a pegarlo aquí. Entonces yo te haría la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que se entiende mejor? Aplicando un conjunto de datos, un conjunto de valores de celda, o teniendo un valor de referencia, ¿no? Para eso sirve el nombre de rango de celdas. Es decir, yo he aplicado un nombre de rango de celda que se llama ventitas. Cada vez que Excel le menciona la palabra ventitas, él sabe que se refiere a todo este bloque de aquí, ¿sí? Entonces es más legible, es más fácil de acceder, ¿correcto? ¿Cómo borro este nombre de rango de celda que tengo aquí? Me voy a fórmulas, administrador de nombres, y yo tengo dos por aquí, uno que se ha quedado, lo selecciono y le digo eliminar, cerrar, y ahora me dio error porque ya no existe ese nombre, ¿correcto? Bien, ahora, si te has dado cuenta, ahora ya sabes que para poner un nombre de rango de celda, pues seleccionas, pones aquí y escribes el nombre y le das enter. Pasas al siguiente, ¿sí? Pones el nombre de rango de celda y le das enter. Pero en realidad eso es poco factible, ¿no? Lo ideal es que podamos agregar nombre de rango de celda de manera automática. Para poderlo hacer, fíjate, vamos a seleccionar todo este bloque. Para ello, recuerda que para seleccionar un conjunto de datos, presionamos la combinación de teclas, ¿sí? Te lo mencioné en el video anterior, que es Control más Shift más asterisco, ¿sí? Más asterisco. ¿Qué me permite eso? Me permite seleccionar un rango, ¿sí?, de celdas. Luego de eso, vamos a presionar la combinación de teclas Control más Shift más la tecla F3. ¿Qué me permite hacer eso? Me permite asignar nombres de rango de celda de manera automática. Fíjate que yo ya lo tengo seleccionado. Ahora sí, voy a presionar Control Shift F3 y me carga este pequeño bloque, ¿ya? Donde yo voy a cerciorarme de que solamente esté marcada la casilla que dice fila superior. ¿Por qué? Porque a cada rango de celda le va a asignar un nombre en función a la etiqueta superior. Es decir, a todo este rango le va a llamar vendedor, a todo este rango mes, a todo este rango promoción, país, estación y ventas. Le doy a aceptar y aparentemente no pasó nada, pero fíjate que si yo doy ahí mes, se refiere a mes. Si me han creado todos vendedor, ahí está vendedor. Mes, ahí está mes. Estación, ahí está estación. ¿Correcto? Ventas, ahí está ventas. Ahora sí, ya sabiendo esto, aquí tendría que cambiar, ¿no? Tendría que decirle que no es ventitas, sino es ventas, para que pueda ejecutarse sin ningún problema. Ventas, ahí está. Le doy enter y está. Y aquí borro para que quede todo legible, ¿no? ¿Sí? Ahora sí, vamos a aplicar la función sumar.sí. Le voy a decir igual sumar.sí. Paréntesis, y en la parte inferior, si te das cuenta, aparece la sintaxis de la función, donde me dice que tengo que alcanzarle tres argumentos. Uno es el rango, dos el criterio y tres el rango de suma. ¿Pero qué son esos elementos? Para poderlo entender, vamos a darle clic aquí a la fx
y me aparece el wizard, ¿no? El wizard no es ni más ni menos que el asistente de función. El rango de suma, ¿cuál sería el rango de suma? Mira, si me pongo aquí, me dice, son las celdas que se van a sumar. Si se omite, se sumarán las celdas en el rango, ¿correcto? Entonces, lo que voy a hacer, el rango de suma, serían las ventas. Por lo tanto, presiono F3 nuevamente y aplico las ventas. Mira qué fácil. Y me ha jalado todo lo que son las ventas. El rango, me dice, es el rango de celdas que se va a evaluar. Quiero que sea Juan, entonces ¿a quién voy a evaluar? A este rango que estoy colocando aquí, es decir, a los vendedores, ¿sí? Los vendedores son los que voy a evaluar. Por lo tanto, el rango sería, ¿sí? El vendedor, ¿correcto? Entonces presiono F3, le digo vendedor y ahí está. El criterio sería la condición, es decir, Juan, porque quiero que sume siempre y cuando sea Juan. Cabe resaltar que yo podría escribir la palabra Juan allí, podría escribir la palabra Juan. Sin embargo, voy a optar por darle clic aquí al valor de celda. ¿Para qué? Para poder aplicar lo que es la referencia relativa. Cierra al arrastrar, me cambia a Alberto y a Valeria. Entonces, doy clic aquí y mira que automáticamente ahí me dice que es Juan. Le doy a aceptar y me está sumando solamente las ventas correspondientes a Juan. Si arrastro, veo que ahí está Alberto, que ahí está también Valeria. Si te das cuenta, sumamente fácil, ¿correcto? La función sumar punto sí. Aquí tenemos otro ejemplo, aquí nos dice ahora que sumemos solamente las ventas que se han realizado en el mes de enero, solamente las ventas que se han realizado en el mes de febrero, solamente las ventas que se han realizado en el mes de marzo. Para ello, voy a decirle igual sumar punto sí, es decir, una sola condición, que sume solamente si son enero, le doy Fx y sabemos que el rango de suma son las ventas. Me pongo aquí, le digo F3, ventas. El rango a evaluar sería en este caso los meses, por lo tanto voy a evaluar todo este conjunto de datos que están aquí, los meses, ¿correcto? Ese sería el rango sería el mes, ya que es el que voy a evaluar. Presiono F3 y selecciono el mes. El criterio o condición sería enero. Doy clic ahí y fíjate, enter, arrastro y he obtenido los valores correspondientes a las ventas del mes de enero. Esto es la función sumar punto sí. Pasamos al siguiente bloque y nos encontramos ahora con lo siguiente. Fíjate que aquí me dice que sume siempre y cuando sea el vendedor 1, mira que aquí el vendedor lo tenemos catalogado por un determinado nombre, ¿ya? Y siempre y cuando sean frutas. Para poderlo entender mejor, vamos a cambiarle al 1, le vamos a poner que va a ser Miguel, para que se entienda mejor. Y al 2 le vamos a decir que sea Fabio. Ahí está. Entonces cambiamos. El 1 es Miguel. El 2 es Fabio. Aquí 1 sería Miguel. 2 Fabio. Así lo vas a entender mejor. Miguel, Fabio, Miguel, Fabio. Ok, ahora sí. Me dice que sume, pero fíjate que esta vez me dice que sume basado en dos condiciones. Suma las ventas del vendedor Miguel referentes a las manzanas. Es decir, suma siempre y cuando sean las ventas de Miguel que hayan sido referentes a manzanas. Dos condiciones. Aquí vemos la función sumar punto sí, punto conjunto. Hace un momento decíamos que sí, lo que hace es ejecutar una acción. ¿Sí? Sí, lo que hace es ejecutar una acción. ¿Correcto? Ejecuta una acción condicionada. Ahora, cuando aplicamos la función conjunto, ya eso quiere decir que va a ejecutar una acción. ¿Sí? No solamente una, sino que aquí va a ejecutar un conjunto
de acciones. Sumar punto sí, punto conjunto quiere decir que va a sumar siempre y cuando se ejecuten de dos condiciones a más. Conjunto implica eso, un conjunto de dos condiciones a más, ¿correcto? Aquí vemos que son dos condiciones, que sume siempre y cuando sea Miguel y siempre y cuando sean manzanas. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Ahí lo tenemos, ¿no? Son dos condiciones, es por ello que no podemos aplicar sumar punto sí, porque sumar punto sí solamente ejecuta una sola condición. Aquí son dos. Para poder realizarlo mucho mejor, vamos también aquí a seleccionar todo este rango y presionamos Control Shift asterisco, Control Shift, perdón, F3. Nos cercioramos de que solamente esté marcado fila superior, le damos a aceptar y ahora sí hemos creado los nombres de rango de celda. Es decir, aquí debe estar cantidad, ahí está efectivamente, debe estar producto, allí está también efectivamente y debe estar vendedor. Correcto, entonces vamos a ver la función igual sumar punto sí punto conjunto y fíjate que me da la sintaxis de la función que es el rango de suma, el rango de criterio y criterio 1. Pero fíjate que aquí se hace un bucle. ¿Por qué? Porque me da los tres puntos suspensivos que indican que puedo seguir aplicando más criterios o condiciones. Si le doy fx, me doy cuenta que al ponerme en rango de criterio 1, estos son los bloques. Voy a tener bloques allí. El primer bloque me pide el rango de suma, es decir, los valores que voy a sumar. El segundo, el rango de criterios 1, es decir, los elementos que voy a evaluar. Y el tercero, la condición. Pero fíjate aquí, que si yo me pongo en el tercer valor, se habilita uno más. Me pongo aquí, se habilita uno más. ¿Qué quiere decir? Mira, ve, que Excel me ofrece la posibilidad de aplicar 127 condiciones. Aquí son dos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Mira aquí. Rango de suma, ¿quién sería? En este caso serían las cantidades. Presiono F3 y aplico cantidad. Rango de criterio 1. Primero voy a evaluar los vendedores. ¿Sí? Por lo tanto, el rango de criterios 1 sería referente a los vendedores. Entonces, evalúo el primer bloque, F3, y voy a poner aquí vendedor. El criterio 1 que sea Miguel. Doy clic ahí. ¿Te das cuenta? Tengo mi primer bloque. Ahora voy a proceder con el segundo. Rango de criterios 2. ¿Quién sería el rango de criterio 2? Pues los productos. ¿Sí? F3 y le digo producto. El criterio, ¿ya? El criterio sería que sea las manzanas. No puedo verlo aquí, doy clic, pero fíjate, ya aparecen manzanas. Le doy aceptar y me dice que las manzanas que ha vendido, en este caso Miguel, son equivalentes a 5. No hay más. ¿Sí? No hay más. Ahora aplicamos lo que es la referencia mixta de fila. Vamos a explicar por aquí. Recuerda que Miguel es la celda F, vamos a ver, 6, y manzanas es la celda E7. Es la celda E7, ¿correcto? E7. Bien, sabiendo esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar una referencia mixta, tanto de fila como de columna. Fíjate aquí, a mí me conviene que Miguel, que es F6, cuando yo me desplace hacia la derecha, perdón, cuando yo me desplace hacia la derecha, él se desplace también, es decir, no hay ningún problema. Es decir, F6, ¿ya? F6, no hay ningún problema con que se desplace hacia la derecha. Pero va a llegar un momento en que yo me desplace hacia abajo y ya no me resulta que Miguel, ¿sí? Es la celda F6, se desplace hacia abajo. Mira, ve, ¿qué movimiento voy a hacer? Primero hacia la derecha y luego hacia abajo. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando me desplazo hacia la derecha no hay problema, pero cuando me desplazo hacia abajo sí lo va a ver. Por lo tanto, a Miguel le voy a decir que no quiero que se desplace hacia abajo. Por lo tanto, le pondría el símbolo de dólar en el número. Es una referencia mixta de fila. Muy bien. Manzanas, que está representado por E7.
cuando yo me desplace hacia la derecha, no me conviene que se desplace ella. No me conviene que se desplace hacia la derecha, ¿sí? Tiene que estar fija, ¿correcto? Hacia la derecha no me conviene que se desplace. Ahora, cuando me desplace hacia abajo, sí, ¿sí? Cuando me desplazo hacia abajo, sí me va a convenir. Entonces, ¿qué tengo que imposibilitar? Que manzana se desplace hacia la derecha. No quiero eso, ¿sí? Entonces le pongo el símbolo de dólar a manzana en la letra. Ahí está. ¿Te das cuenta? Ya sería una referencia mixta de columna. Me ubico aquí, entonces F6 le digo F4 y queda allí, ¿sí? Me voy a E7, F4 y estaría ahí. Ahora sí, vamos a ver. Nos desplazamos hacia la derecha y luego hacia abajo. Y mira, ve, hemos obtenido los datos gracias a las referencias mixtas, ¿correcto? Voy a ponerlo aquí arriba para que ustedes lo puedan ver. Aquí está, ¿cómo quedó? Pues nos quedaría así, ¿sí? Allí lo tenemos. Si te das cuenta, aquí también estamos aplicando lo que son las referencias, en este caso, mixtas. Ahí está, ¿sí? Tenemos las referencias mixtas, ¿correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ahí está. En la parte de abajo puedo hacer algo muy parecido. Me piden las fechas y los vendedores, que es este bloque de aquí. Como no tengo ningún valor que sea igual, pues simplemente Control Shift F3. Me cercioro de que sea fila superior, le doy a aceptar. Vendedor ya tengo. Ahora vamos a ver. Ajá, ya tengo un vendedor, me está advirtiendo. Entonces yo solamente cojo todo este bloque, Control Shift F3, marco allí. ¿Por qué no selecciono vendedor? Porque aquí ya tengo un bloque que se llama vendedor, me lo estaría reemplazando. Y valor, selecciono, Control Shift F3, ahí está. Y para vendedor vamos a ponerle un nombre distinto. Seleccionamos desde Pedro hasta Juan. Y aquí vamos a poner un nombre distinto. Vamos a ponerle vendedor 2. Ahí está. Ahora sí, nos pide que sumemos siempre y cuando sea, en este caso, María y esté en esa fecha. Entonces vamos a verlo. Igual, vamos a avanzar un poquito rápido aquí. Sumar punto sí, punto conjunto. Paréntesis, le damos fx aquí. El rango de suma sería valor, este bloque que está aquí, ¿correcto? Valor. Eso es lo que vamos a sumar. Entonces, presiono F3 y selecciono valor. Ok. El rango de criterio 1 voy a evaluar al vendedor. ¿Sí? Al vendedor, porque me está pidiendo María. Recuerda que aquí le hemos puesto vendedor 2 para que no se confunda con el bloque que está en la parte de arriba. Le hemos puesto vendedor 2, ¿correcto? Entonces presiono F3 y le digo vendedor 2. Ok. El criterio 1 que sea María, doy clic allí y ya está. Para el rango de criterio 2 es muy parecido. ¿Quién sería el rango de criterio 2? Las fechas. ¿Correcto? El rango de criterio 2 serían las fechas. Si yo presiono F3, selecciono el nombre asignado, es decir, fecha. Vamos a hacerlo. F3, fecha, aceptar. Y el criterio 2 sería la fecha que aparece. Listo, ya está. No tengo ningún valor. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente aplicar la referencia mixta, ¿correcto? Entonces, María, que sería la celda B27, yo voy a inmovilizarla, de acuerdo a lo que hemos explicado, en fila. Ya la fecha la vamos a inmovilizar. A ver, María, la vamos a inmovilizar en fila. Y a fecha la vamos a inmovilizar en columna. Lo cual, vamos a ver si es así. Vamos a ver. Acá hay un error. Ajá, vamos a sacarlo para poderlo explicar mejor. Voy a ponerlo por aquí, allí a un costadito.
combino y fíjate aquí. Vamos a ver para poderlo entender mejor. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Quién es María? Para empezar, María es la celda representada por B27. María es B27. ¿Correcto? Y la fecha, que es esta de aquí, 11 del 8 del 2012, es A28. ¿Correcto? Es A28. Vamos a verlo. ¿Cómo quedaría? A veces se torna un poquito confuso, ¿verdad? ¿Cómo quedaría? Vamos a ver. Vamos a darle un poquitín más de tamaño. Bien, María, que es este valor de aquí, cuando yo me desplace hacia la derecha, ¿me conviene que María se desplace hacia la derecha? Pues sí, porque va a cambiar a Pedro y va a cambiar a Juan, ¿correcto? Sin embargo, va a llegar un momento en que María vamos a tener que desplazarnos hacia abajo y ya no me va a convenir que María se desplace hacia abajo. Entonces, a María, que es B27, yo le voy a decir que, y aquí está el error, ¿no? Que quiero que no se desplace hacia abajo. Para imposibilitar el movimiento de arriba hacia abajo, le ponemos el símbolo de dólar en el número, ya que el número controla las filas y las filas velan por el movimiento de arriba hacia abajo, ¿correcto? Ahí está. Ahora, en la fecha, ¿ya? Cuando yo me desplace hacia la derecha, no me conviene que este se desplace hacia la derecha, ¿sí? No me conviene, ¿correcto? Entonces, te voy a decir que la fecha no quiero que se desplace hacia la derecha. Si yo no quiero que se mueva en derecha e izquierda, tengo que poner el símbolo de dólar en el número, que son las columnas, quedaría así. Por lo tanto, aquí está el error, pues, ¿no? Esto no sería así, sino que nos debería quedar así. Allí, ahora sí, si aplicamos, ya está. ¿Te das cuenta? Voy a copiar. Aquí está. Allí. No debería quedar así. Tal cual hemos puesto aquí, pues, ¿no? Se me había ido. Y el cansancio visual. Ahí está, ¿no? Entonces fíjate que hemos podido obtener ya los resultados para este bloque. Voy a quitarle los decimales. Voy a dejarle con un valor entero. Ya sabes, lo quitamos acá. Ahí nada más. ¿Sí? Ahí está. ¿Te das cuenta? Hemos obtenido los resultados, entonces nos quedaría definitivamente así. Ahí vemos sumar puntos y punto conjunto. ¿Sí? Lo recomendable es que lo saquemos afuera, ¿no? Para poderlo entender mucho mejor. ¿Sí? Porque a veces nos genera un poquito de confusión, ¿sí? Sobre todo cuando son bastante los datos. Pues no nos quedaría así en definitivo. Esta es una referencia, voy a ponerlo acá. Esta es una referencia, aquí está. Una referencia mixta de, ¿dónde está el símbolo de dólar? Está en el número, por lo tanto es de fila, ¿correcto? Y aquí abajo, allí, es una referencia mixta de columna. ¿Por qué? Porque el símbolo de dólar está en la letra. Y recuerda que las letras representan a las columnas y los números a las filas. Ahí está. ¿Correcto? Ahí lo tenemos. Muy bien. Allí está. Tenemos la función sumar puntos y punto conjunto. Entonces, hasta aquí vamos a llegar con este tema.